Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Desde el Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense estamos buscando conectarnos con el trabajo que están haciendo las buscadoras y con el hallazgo que hicieron el pasado 5 de marzo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en el rancho Teuchitlán. Les decía hace unos instantes, antes de que se cortara la transmisión, que Teuchitlán coloca en la mirada pública algo que ocurre en México hace muchos años. La desaparición de personas es un fenómeno que se produce sobre entramados de técnicas para el manejo de la población, un entramado de saberes para producir la violencia y administrar el dolor sobre los cuerpos. Pero principalmente nos muestra lo que las personas que hacen búsqueda ciudadana nos han dicho desde hace más de una década. Toda desaparición es una desaparición forzada. Y esto se engarza con lo que nos dice Alejandra Guillén González desde Jalisco. Teuchitlán nos muestra un circuito desaparecedor de personas, un circuito amplio, una estructura muy grande que no empieza y no se acaba en ese solo lugar. Ese rancho forma parte de una cadena con una organización impresionante que utiliza muchos lugares, vehículos y muchas personas. Está quien administra toda la información en el Internet, quien pasa por las y los jóvenes para llevarlos a las supuestas ofertas de trabajo, otras personas que les retienen, que los mantienen secuestrados, otras más que les entrenan y quienes se dedican al lavado de dinero. Frente a este panorama, nosotras estamos intentando establecer diálogos, reflexiones con especialistas forenses y el día de hoy invitamos a Yadira Yetzabel Reina Hernández. Ella es doctora en Ciencias Antropológicas por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Antropología Física por la ENA. Sus líneas de investigación son antropología forense, bioarqueología y antropología molecular. Formó parte del grupo coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense como especialista en antropología y arqueología forense. Fue profesora e investigadora en la Escuela Superior Politécnica del Litoral de Ecuador, ESPOL, en la carrera de arqueología, profesora de las licenciaturas en arqueología y antropología física de la ENA y profesora invitada en el posgrado de Ciencias Genómicas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Fue consultora y coordinadora del equipo de antropología forense del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC, INCIDE, y perito oficial en antropología forense en la que fuera la Procuraduría General de la República. Como les dije hace unos momentos, lo que buscamos es establecer reflexiones con especialistas, con personas que acompañan. Este es un ciclo cortito, 4 o 5 conversaciones, pero buscamos ofrecer información a quienes están dando seguimiento a los procesos de búsqueda. Y por eso, Yadira, iniciamos con una pregunta esencial para nosotras. ¿Cuáles son los retos que plantean este tipo de contextos complejos de hallazgo? Te escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Maya, que agradecía yo hace un momento el espacio y la invitación. Reitero ese agradecimiento. De verdad es un gran gusto estar aquí con ustedes a través del GIASF. Y pues hay infinidad de retos en estos contextos complejos o lo que le llamamos contextos complejos de hallazgo porque, digamos, por definición, lo que se considera desde esta complejidad es que son casos pluriofensivos, ¿no? O sea, en donde, digamos, hay varios delitos ocurriendo en un mismo espacio. Eh, entonces, en este sentido, uno de los retos más importantes a los que se enfrenta México desde hace, como ya lo dijiste bien, muchos años, porque estos casos, como el de Teuchitlán, no son casos únicos, ¿no? Lamentablemente en nuestro país, ni son recientes, son casos que tienen ya muchísimos años, ¿no? O sea, yo misma como perito, el primer caso que me tocó llegar a trabajar en el 2011 en la entonces Procuraduría General de la República fue un caso de justamente elementos óseos humanos quemados y multifragmentados, ¿no? Entonces, esto, digamos, viene ocurriendo desde hace muchísimos años en nuestro país y se ha ido, digamos, eh, moviendo, ¿no? En diferentes estados, de acuerdo a cómo se han ido también moviendo estos grupos de la delincuencia organizada y se han ido también
digamos, perfeccionando, ¿no? Estas técnicas de terror y de desaparición. Yo le llamaba en su momento, en las investigaciones que yo hacía, aniquilación de personas, ¿no? Porque es reducir casi a la nada el cuerpo de una persona, ¿no? Con esta finalidad de eliminarla totalmente de la faz de la tierra. Y las familias pues le han denominado campos de exterminio, ¿no? O espacios de exterminio, equiparándolo a lo que sucedía pues en estos tiempos del nacionalsocialismo en Alemania, donde justamente pues a lo que se dedicaban era a extinguir, a aniquilar los cuerpos o la presencia de personas en la faz de la tierra, ¿no? Entonces, los retos que plantean es el entendimiento, primero, un poco de lo que tú ya explicaste, ¿no? O sea, estas complejidades que tienen que ver propiamente con toda la infraestructura que se requiere para poder desaparecer no a una persona, sino a cientos de personas, ¿no? Que pasan por uno o por los distintos espacios. Yo les he llamado también espacios de muerte, ¿no? Y hay, bueno, una diversidad de espacios de muerte. eh, y para que sea esto a esos niveles, ¿no? Que también se le ha llamado, pues, estas estructuras de macrocriminalidad que se requieren para que eso suceda, ¿no? Y entonces entiendo por qué las familias, aun cuando, digamos, estrictamente hablando, el gobierno anterior y el gobierno presente, ¿no? Digan, nosotros nuestra intención no es estar desapareciendo personas, ¿no? O sea, no es una estrategia de Estado, ¿no? Ejercer el terrorismo en la ciudadanía para ejercer este control biopolítico y necropolítico, ¿no? Pero sin embargo, sí existe una serie de omisiones y una serie de, digamos, falta también de entendimiento, ¿no? Entre los órdenes distintos de gobierno, en donde a lo mejor a nivel federal eso no sucede, pero a nivel estatal suceden otras cosas, ¿no? A nivel estatal ya vimos que impunemente, pues los estados o los gobiernos estatales, pues siguen ahí en los tejes y manejes de la desaparición de personas, ¿no? Y el mismo Estado federal también está funcionando entre las omisiones y entre la falta también de infraestructura, la falta de entendimiento de cuáles son las estrategias correctas y adecuadas para atender lo que han denominado crisis forense, que ya no es una crisis, ya es un algo crónico degenerativo, ¿no? O sea, que se tiene que atender más allá de lo que sería una crisis. En este sentido, pues sí, debemos hablar de que siguen siendo desapariciones forzadas, ¿no? O sea, siguen siendo estas desapariciones parte de este producto de esta falta de pericia o de intención o de voluntad política de un Estado que se mantiene sin generar una estrategia adecuada para que las personas, uno, no sigan desapareciendo, ¿no? Y dos, las personas que ya han sido desaparecidas sean buscadas con vida de manera inmediata. Y tres, las personas que han sido desaparecidas y que han sido asesinadas, pues puedan ser encontradas, localizadas y que puedan ser además identificadas, ¿no? Entonces, digamos, hay un entramaje que representa primero el entendimiento de todo eso y después lo que está detrás en los aspectos técnicos científicos, ¿no? Porque hay también una serie de complejidades técnico-científicas que se tienen que considerar para también pues, la búsqueda de la verdad y la justicia en nuestro país. Muchas gracias, Yadira. Justamente una de las inquietudes que han tenido pues quienes hacen acompañamiento y las personas buscadoras es esto que estás mencionando, la infraestructura necesaria para desaparecer a cientos de personas. Este tipo de espacios han sido localizados ya por las buscadoras desde 2010, 2011 en Coahuila, en Nuevo León y en Tamaulipas. Y una de las
hallazgos que ellas han hecho es que platicando con las personas de la comunidad, las personas describen cómo veían ingresar, sobre todo en el noreste, camionetas con personas y regresar las camionetas vacías, ¿no? El conductor. Entonces, es todo un circuito que tiene que ver con nuestra infraestructura y la pregunta que queda es cómo las dependencias que se encargan de hacer la investigación, que se encargan de proteger los derechos humanos, que tienen esa función, nunca pudieron identificar estos procesos, nunca pudieron rastrear estos lugares y que los buscadores sí localizan, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que te haría es precisamente cómo deben procesarse este tipo de espacios para que pueda abarcarse la extensión territorial que pueden llegar a tener. Las denuncias que hicieron pues el colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco y que ha sucedido en otros espacios similares o con fosas muchísimo más pequeñas que contienen uno o dos cuerpos, es que en realidad ni siquiera se hace una prospección lo suficientemente amplia, ¿no? Como que las dependencias suelen dedicarse a buscar las coordenadas específicas en donde les dijeron que está, llegan ahí y se olvidan de todo el terreno, ¿no? Entonces, si tú nos puedes dar pautas, compartir con quienes nos estén escuchando, ¿cuál debería ser un procedimiento adecuado para poder decir se agotó este espacio, ¿no? Te escuchamos. Fíjate que justamente lo que comentas respecto a por qué las buscadoras sí encuentran estos espacios y por qué las autoridades no, ¿no? Y ahí hay un montón, hay una combinación también de razones, ¿no? La primera, digamos, bueno, hay dos que creo que son muy obvias, y es que, pues, el tema de la corrupción y de que también, pues, están coludidos con el crimen organizado y que en mucho tiempo, durante mucho tiempo, se mantuvieron sin el personal y muchas dependencias todavía y muchas instituciones se mantienen sin el personal necesario o especializado, suficientemente especializado para trabajar estos casos. Em, la otra también es que lo que yo me he topado muchísimo es que no se considera, y por eso pasa esto que tú mencionas, ¿no? O sea, van y buscan en un espacio muy concreto y muy puntual y no buscan en todo lo demás, ¿no? Porque no consideran que sea parte de sus, y de hecho no lo es, ¿no? O sea, legalmente no es parte de las funciones de las fiscalías el tema de la búsqueda y la identificación, ¿no? O sea, dentro de sus, como no sea dentro de las fiscalías especializadas en temas de desaparición, ¿no? Pero las fiscalías, digamos, a nivel general, pues van y buscan otras cosas, ¿no? Y bajo eso se amparan en cuanto a por qué no hacen este tipo de intervenciones desde el deber ser, ¿no? Y yo desde esos entonces, cuando fui perito, tenía de pronto muchos roces con los ministerios públicos por ese tema, ¿no? O sea, porque me decían, busca aquí. Y yo les decía, no puedo buscar solamente ahí, ¿no? O sea, si tú traes un equipo de peritos y traes un equipo con antropología forense, es porque tienes que hacer un análisis completo del espacio, ¿no? Hay que hacer una búsqueda completa del espacio, integral del espacio. Y en ese sentido, estos espacios deben procesarse, uno, digamos, la visión y la perspectiva de dos especialistas fundamentales, ¿no? Que es el arqueólogo o arqueóloga forense y la antropología física forense. ¿Por qué? Porque estos espacios no se trata nada más de buscar fosas y después excavarlas con estilo, ¿no? Porque eso también yo les decía mucho, o he dicho mucho, ¿no? O sea, porque pareciera que solamente se trata de aprender una técnica y de ir y meter con esa técnica, las palitas en la tierra, ¿no? Se trata de que tú recuperes contextos, que es la parte medular que aporta la arqueología. Entonces, estos sitios, el de Teuchitlán, el de cualquier espacio, ¿no? Que se considere un lugar de investigación, debe ser procesado con toda la técnica y la metodología de la arqueología clásica, o sea, debe ser tratada como
un espacio de investigación arqueológico clásico, ¿no? Esto significa que hay que hacer toda un análisis, ¿no? Desde la prospección, pero también una planeación muy específica para saber dónde está todo tu sitio de interés y que tú puedas trazar, ¿no? Este sitio de interés sin lugar a dudas, que tú puedas decir, aquí, este lugar, este espacio que yo voy a cordonar, es el espacio que va a ser mi sitio de interés, porque más allá de eso, yo ya no encuentro indicios o no encuentro elementos que me digan que digamos, este lugar de investigación que yo estoy llevando a cabo, pues me da o me indica, ¿no? Entonces, lo primero tendría que ser eso, o sea, los sitios, este entendimiento que además no se tiene, ¿no? De que los lugares de investigación no deben ser tratados solamente para buscar fosas. O sea, yo entiendo la necesidad que tienen las familias y las buscadoras de encontrar los cuerpos y encontrar los elementos óseos o todo lo que tenga que ver con sus familiares, ¿no? Pero si realmente lo que queremos, además, es en algún momento que estos casos se judicialicen de manera adecuada, necesitamos recuperar todo el contexto. Y eso significa que voy a empezar a abarcar, ¿no? Desde mi planeación, ¿no? Desde mi planeación para hacer después mi prospección, porque antes de la prospección hay que hacer primero un reconocimiento de superficie que te permite después hacer una planeación, que te permite después entender cuál va a ser la técnica o la tecnología de prospección más adecuada. Y entonces después ya intervienes con técnicas o tecnologías intrusivas, como puede ser una excavación, pero no antes, ¿no? ¿Para qué? Pues para que puedas recuperar el contexto. A mí me pareció un poco extraño, ¿no? Cuando sale el fiscal a invitar a que toda la gente que quiera vaya al sitio al rancho de Teuchitlán, ¿no? Para ver qué es lo que hay. Y yo me pregunto si ya agotaron el sitio, ¿no? Como para hacer esa invitación a que cualquier persona pueda ir a hacer un recorrido, ¿no? Porque no es un museo, ¿no? Es un lugar de investigación. Entonces, si ya está agotado, si ya a ciencia cierta pueden decir el sitio se agotó, es decir, ya no encontramos nada ni en superficie ni en el subsuelo que nos indique que hay elementos que se puedan catalogar como indicios y después puedan ser evidencias y después puedan ser pruebas en un juicio, entonces sí, ¿no? O sea, ya puedo yo decir, bueno, pues puedo abrir las puertas a este espacio para que todo se transparente, ¿no? Pero si no, a mí me parece que puede ser realmente contraproducente, ¿no? Que si un lugar de investigación no ha sido agotado y no ha sido ya plenamente prospectado, excavado, etcétera, pues se invite así tan abiertamente a que quien quiera y que esté interesado vaya a recorrerlo, ¿no? O sea, se me hizo la verdad que bastante extraño. Es un poco el reto que se tiene con varias de las instituciones que atienden tanto pues la problemática de la búsqueda de personas como a las familias en términos de sus derechos, porque tienen el derecho a participar, tienen el derecho a ser escuchadas y tienen el derecho a proponer líneas de búsqueda. Pero, ¿cuál es entonces la posible relación? Si hay un contexto, ellas localizan todo este conjunto de indicios, un procedimiento hipotético que pueda coadyuvar, que pueda orientar hacia localizar, construir la verdad, implicaría primero entender toda la extensión del territorio que puede estar implicado en este proceso de desaparición y posiblemente exterminio de personas, agotar qué significaría agotar ese contexto y entonces las familias podrían ingresar al territorio. Más o menos así habían trabajado un poco en Colinas de Santa Fe, que es otro lugar del que ahorita ya no se habla mucho, ¿no? Porque en México además vamos saltando de una emergencia a otra y de pronto se nos va olvidando también una emergencia y otra, ¿no? Entonces Colinas de Santa Fe hace unos 10 años, más o menos, porque fue antes, si mal no recuerdo,
de la desaparición de los 43 estudiantes, Sí. pues estaba en la mirada pública por la cantidad de restos que estaban localizando en un territorio también delimitado. Y lo que hicieron las familias en este caso fue establecer un acuerdo con quienes estaban realizando las dinámicas de exhumación. Cuando ellos dijeran hemos concluido, las familias recorrían el terreno para de alguna manera corroborar que las autoridades no estuvieran haciendo pues lo que hacen, que es dejar indicios, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las pautas que pueden considerar las familias para decir las autoridades ya trabajaron hasta agotar? ¿Y cómo sugerirías tú este derecho de las familias a participar en este tipo de procesos, sin que se vengan todas y todas las personas posibles ingresen, revisen, mientras también están los caninos y mientras también están los peritos y mientras estamos todos al mismo tiempo? ¿Qué rutas propondrías tú? Fíjate que me parece bien interesante que comentes el caso de Colinas de Santa Fe, porque justamente a mí me tocó trabajar cuando estaba dentro de la asociación civil con el colectivo Solecito y revisar algunos expedientes de Colinas de Santa Fe y ver justamente qué era lo que se había hecho, ¿no? Entonces, en teoría, estaba muy bien esta parte establecida en donde había acuerdos con un montón de instituciones, ¿no? Locales, estatales, federales, para trabajar en el sitio junto con las familias, ¿no? La cuestión en Colinas de Santa Fe es que todo se descontroló después, ¿no? Porque hubo de verdad un procesamiento, o sea, hubo un muy mal procesamiento justamente por esta inversión de, del deber ser, ¿no? Y me voy a explicarme. El deber ser no es que las familias no estén presentes de ninguna manera, ¿no? O sea, las familias tienen el derecho de estar ahí presentes y observando y colaborando y participando, ¿no? Pero justamente las familias deben de estar en un acompañamiento con las autoridades, quienes deben de tener el peso y la responsabilidad de todo el proceso, no solamente de investigación criminal propiamente, ¿no? Sí, que también de pronto lo recaen en las familias, sino dentro de los procesos forenses, ¿no? Que también de pronto recaen en las familias. Entonces, Colinas de Santa Fe se volvió un espacio en donde justo las familias iban avanzando y era excava aquí, excava acá, excava acá y excava acá. Y entonces era un hueco por todos lados y era ahora mete máquina y ahora hazle por allá y ahora no sé qué. Y justamente no había una planeación para poder entender y recuperar el contexto, ¿no? Porque muchos de la gente que intervino no era tampoco ni arqueóloga ni antropóloga física forense, ¿no? Aunque tenían esos cargos dentro de las instituciones federales, ¿no? Entonces, digamos, nosotros hicimos un informe donde señalamos todas estas irregularidades y dijimos, bueno, ahorita lo que tienen es un montón de restos que están mezclados y que no debió ser así porque esto estaba, digamos, estos cuerpos estaban articulados en la fosa, ¿no? O sea, no estaban desarticulados, los desarticularon en el procesamiento. Entonces, y no se recuperó absolutamente nada de los contextos, ¿no? O sea, creo que hasta la fecha tienen el problema de que tienen un montón de cráneos que están identificados, pero no saben el resto de los eh, huesos, ¿no? A quién pertenecen, qué pertenece a quién, ¿no? Porque además, este tipo de análisis, pues son bien complejos, ¿no? O sea, la reasociación, le llamamos desde la antropología física, es muy compleja, ¿no? O sea, no es sencilla. Entonces, digamos, eso se pudo haber evitado con un buen procesamiento. Entonces, desde mi perspectiva, y es algo que yo también he dicho mucho en cada foro en donde tengo la oportunidad de colaborar, es las familias deben acompañar a las autoridades, no las autoridades a las familias, porque el peso no debe de recaer en las familias, debe de recaer en las autoridades. El peso de qué se investiga, cómo se investiga y de los procesamientos y de cómo se procesa debe recaer sobre las autoridades.
ministerios públicos, policías, peritos, ¿no? O sea, esta triada de investigación que se supone que es indispensable para cualquier investigación de esta naturaleza, ¿no? Entonces, es muy complejo y muy tardado de explicar, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. ¿Cómo agoto un sitio, no? ¿Cómo yo digo ya de aquí ya no hay nada? Necesito hacer, y depende además mucho del sitio, del lugar, del terreno, de muchas, hay muchas condiciones, digamos, ¿no? Pero ya una vez que yo ya hice una buena prospección y que yo ya delimité con mucha claridad, ¿no? En dónde está mi lugar de investigación y ya lo tengo perfectamente perimetrado, ¿no? Eh, yo divido por secciones, ¿no? Dependiendo de la extensión que yo tenga de de ese espacio, ¿no? De ese lugar. Pero una vez que yo tengo esas secciones, pues si es un espacio muy grande, pues empiezo por secciones, ¿no? Y empiezo de manera ordenada y sistematizada. Y empiezo a ver, de pronto vi en las noticias, ¿no? O sea, que había un mapita del rancho, ¿no? De Tuchiclán. Y entonces decían, bueno, pues este era el lugar donde dormían, este era el lugar donde los entrenaban, este era, perdón, perdón ese ruidero, es mi perro haciendo de las suyas. Una disculpa. Este es el lugar de exterminio. Entonces, ¿cómo yo determino eso, no? Nada más a simple vista. O sea, si yo quiero hacer un, eh, eh, si quiero yo llevar esto a judicializar y quiero que esto además, pues no me lo eche para atrás un juez, ¿no? Porque también de pronto el fiscal es de las cosas que dijo atinadamente, ¿no? O sea, pues ahorita la situación con los jueces, pues está álgida y entonces pues hay que irnos con mucho cuidado y precisión para que no nos echen para atrás los casos, ¿no? Entonces yo necesito ser muy cuidadosa y muy técnica antes de decir esto es esto, ¿no? O sea, esto es un campo de tiro, bueno, yo tengo que justificar por qué digo que es un campo de tiro, ¿no? Esto es un campo de exterminio, le llaman las familias, ¿no? O yo puedo decir, bueno, este es un espacio, ¿no? Como perito, que era utilizado para, pues, quemar masivamente a las personas. ¿Cómo lo sé? Pues porque ahí tengo estas pruebas, ¿no? Entonces, ya una vez que yo delimito por secciones, hago cuadrantes, ¿no? Y estos cuadrantes, que es lo hago a través de una retícula, se puede hacer retículas de 1 por 1, se pueden hacer retículas de 1 por 2, ¿no? Yo tengo que ir excavándolos en los espacios en donde yo determine que es de interés excavar, porque no en todos los espacios es de interés excavar, ¿no? Eso se puede determinar a través de la prospección, pero se hace un levantamiento, un reconocimiento de la superficie, ¿no? Se levanta todo lo que se encuentra en la superficie, se registra, porque hay otra cosa súper importante que ahora yo le digo a mis estudiantes, ¿no? O sea, si quieren trabajar de la mano con las familias, algo que es bien importante y que creo que casi nadie o prácticamente nadie les ha enseñado es hacer buenos registros de los lugares de investigación, ¿no? O sea, es fundamental, más que especular de si esto era esto y esto era aquello, lo que se necesita es hacer muy buenos registros, ¿no? O sea, nadie está en la obligación de saberlo, por supuesto, ¿no? Pero, digamos, si lo que queremos es en algún momento verdaderamente y científicamente determinar qué pasó en un lugar o en un espacio, y que después especialistas puedan, digamos, interpretar esos datos, pues necesitamos un muy buen registro, ¿no? Un registro muy detallado. Entonces, ese registro pues se tiene que hacer así por cuadrantes porque después la interpretación se hace justamente de esa manera, ¿no? O sea, yo empiezo a sistematizar lo que encuentro en cada espacio, ¿no? Y empiezo a comprender lo que hay en la superficie y empiezo a entender lo que hay en el subsuelo. Y estratigráficamente, pues hay un comportamiento, ¿no? Un comportamiento que también, pues, se tiene que analizar en ese orden, ¿no? En el que yo observo que hay esos depósitos. Y si yo hago un muy buen análisis estratigráfico,
yo puedo determinar si un espacio fue utilizado una vez, si fue reutilizado, yo puedo determinar si las personas que están ahí depositadas están articuladas o están, digamos, ya segmentadas, ¿no? O sea, yo lo puedo determinar en campo, ¿no? Porque la identificación empieza en campo. Entonces, en la medida en la que yo haga un muy buen registro, puedo después recuperar toda esa información, ahora sí para hacer interpretaciones, ¿no? ¿Cuándo se agota un sitio? Cuando yo ya hice el levantamiento de todo aquello que me pueda representar que es un indicio, ¿no? También había mucho esta mala costumbre, y no, creo que ya, no voy a decir que creo que ya, porque no, creo que no, pero este, es que en mis andares por todos los estados de la República me he encontrado de todo, ¿no? Pero bueno, esta práctica de dejar las ropas, ¿no? Y no levantarlas como parte de los indicios, porque pues se iba sobre el cuerpo, ¿no? Y entonces ahora esto que están haciendo hasta hoy, ¿no? Vamos a recuperar las pertenencias y vamos a hacer una base de datos, ¿no? Para que la gente la pueda consultar y pueda ver si reconoce algo, es familiar algo, esa parte es fundamental también, ¿no? Pero hasta que yo levante todos los elementos en la superficie, en las estructuras, ¿no? Que yo observe, porque puedo encontrar, no sé, sangre o lo que parezca sangre, salpicaduras, ¿no? Puedo encontrar un montón de cosas en una estructura, ¿no? Todo lo que me represente un indicio, hasta que yo levante hasta lo último y lo que encuentre en el subsuelo es cuando yo puedo decir, este sitio está agotado. El sitio ya fue totalmente investigado, explorado, ya no hay nada más. Podamos nosotros encontrar aquí, ¿no? Ya lo agotamos. Y esto es importante porque justamente después hay esta reutilización de los espacios, ¿no? Y de pronto nadie sabe y nadie supo que pues, de pronto ya hay más cuerpos, ¿no? ¿Y de dónde salieron o por qué llegaron antes, llegaron después? No revisaron bien, no intervinieron bien cuando llegaron, no se sabe porque no hay un buen registro. No hay un registro adecuado y los sitios no se agotan de manera adecuada. Entonces, esta parte es fundamental. Muchas gracias, Yadira. Y justamente, pues la última pregunta se articula un poco con estas claves que nos has venido compartiendo. Creo que el tema del registro puede ser una de las mayores debilidades de muchas diligencias de búsqueda, impulsadas tanto por fiscalías como por comisiones. Por esto que veníamos planteando y que las familias nos han compartido en muchos espacios de intercambio, de talleres, de socialización de información o de acompañamiento. Y es esta insistencia de ir directo a la coordenada, como tú bien nos dices, excavar la fosa y retirarse con lo que hayan exhumado, dejando muchas veces objetos asociados, sin embalarlos, sin procesarlos. Y nos estabas planteando uno de esos retos, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de fragmentar un cuerpo que estaba articulado dentro de la fosa, lo cual habla de una muy mala praxis de la persona que está haciendo la exhumación, además de los instrumentos que puedan estar utilizando. Pero esta importancia que asignas, una, a recuperar contextos, ¿no? Que tiene que ver, hasta donde entiendo los temas de arqueología, con poder reconstruir toda la fosa en cada uno de sus niveles de estratigrafía, ¿no? ¿Qué objeto, qué fragmento estaba en qué espacio, en qué nivel, ¿no? Y para eso, pues primero tienes que establecer, de acuerdo con la compañera antropóloga física, el punto, el banco de nivel, ¿no? Algo así nos explica, para poder ir midiendo y si en algún momento es necesario reconstruir digitalmente o a través de diseño esa fosa, tengas incluso la altura y todo lo demás. Esta información sistematizada en un análisis que tiene un buen registro o que se elabora a partir de un buen registro, permitiría tener la certeza, construir la verdad para las familias. Y esa es la última pregunta. ¿Qué elementos o cómo articular los elementos que son localizados en campo, en este tipo de hallazgos, para decir estamos en una dinámica de exterminio? ¿Cómo podríamos pensar esta correlación?
cómo analizar estos hallazgos y decir, por esta circunstancia, estamos frente a dinámicas de exterminio en Veracruz o en Tamaulipas o en este caso en Jalisco. Sí. Em, Pienso que este último punto, ¿no? Se vincula mucho con lo primero que me preguntabas, ¿no? O sea, está mucho en la complejidad, ¿no? Eh, Cuando tenemos múltiples delitos, ¿no? Dentro de un mismo espacio que se están ejecutando dentro de un mismo espacio, y que por supuesto dentro de estos delitos se incluye que encontramos un montón de restos humanos o de elementos óseos, ¿no? Porque, perdón por lo de restos humanos, es la costumbre, que de pronto tenemos de, de mencionarlo técnicamente de esa manera, ¿no? Porque, pues, digamos, es como técnicamente nos enseñaron. Estos elementos óseos, ¿no? Que encontramos con exposición térmica, que encontramos multifragmentados, eh, y que encontramos que son decenas, ¿no? O a lo mejor cientos, porque hay estados que tienen toneladas almacenadas de, pues, estos casos, ¿no? Y es bien lamentable porque hay muy poca intervención, eh, que se está realizando con estos casos, ¿no? La emergencia es tanta y los casos son tantos, 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 que justamente estos casos son los que menos atención tienen en cuanto a lo que se refiere al análisis y al procesamiento que se debe de tener. Y entonces se tendría que considerar también pues esa, esa exigencia, ¿no? De que todas estas estrategias que se están buscando de fortalecimiento pues vayan también encausadas a que estos casos de los cuerpos que han sido expuestos al fuego o que han sido multifragmentados o que están mezclados, ¿no? Porque es el mismo caso con los casos mezclados, pues puedan ser y deban ser analizados, ¿no? Por personal especializado en el tema. Entonces, ¿qué elementos en un espacio, en un lugar de investigación, nos indicarían que están frente a dinámicas de exterminio? Pues es que es bien complejo, ¿no? O sea, yo creo que tendríamos que pensarlo desde la complejidad y desde, pues es que yo lo pensaría, aunque hubiera un, no sé, una sola persona representada ahí, ¿no? En este nivel de aniquilación, ¿no? Yo pensaría que hay una dinámica de exterminio, ¿no? O sea, a lo mejor incipiente, pero la hay, ¿no? Entonces, y pues bueno, hay espacios en donde se encuentran estas fosas negras con cientos y cientos y cientos y cientos y reitero, hay toneladas, ¿no? Hay estados que tienen toneladas y pues los peritos no se dan abasto para realizar estos análisis, ¿no? Entonces pues yo creo que tendríamos que pensarlo dentro de la complejidad y dentro de lo que también nos representa, ¿no? Porque estos campos de exterminio o estos campos de entrenamiento nos representan un montón de cosas también como país y como sociedad, que tendríamos también que estar hablando, ¿no? Y de las que tendríamos también que estar discutiendo y debatiendo. O sea, todos los temas que tienen que ver con la búsqueda y la identificación son súper importantes, son de enorme relevancia y atención, pero yo siempre lo he dicho desde que estaba dentro del grupo coordinador del MEIF, ¿no? O sea, la búsqueda y la identificación de personas
más en México, o sea, en cualquier país, en el que sea, ¿no? O sea, si vamos, siempre mencionamos Colombia como el caso emblemático, ¿no? Pero Colombia, si vemos dónde empezó y dónde está ahorita en cuanto a número de identificaciones, son mínimas. Eh, o sea, considerando que, digamos, todo el terreno estaba puesto para que sucedieran por miles y miles de, ¿no? Las identificaciones. Pero no es porque, ni porque sean malos forenses, ni porque no haya voluntad, porque las instituciones no funcionen, o sea, es porque en sí mismos los procesos de identificación son complejos, pero si además le sumas todas las complejidades alrededor de los malos procesamientos en nuestro país, la indiferencia en nuestro país, la corrupción en nuestro país, el que no se ha instaurado, ¿no? Una institución realmente independiente que se dedique específicamente al tema de la búsqueda y la identificación de personas, ¿no? Porque sí está la comisión y sí está el, el, el Centro Nacional de Identificación, pero pues están ahí sin funcionar, ¿no? O sea, ya hay un decreto que dice que ya ahora sí van a funcionar, pues esperemos que sí, ¿no? Porque hasta ahora pues hemos visto dos personas al frente, ¿no? De la comisión. Y la primera tuvo muy buena sinergia con las familias y logró poner en el papel, ¿no? A través de una ley y de perfeccionar la ley y de no sé qué, un montón de cosas, pero no logró hacer la sinergia que se necesitaba con las fiscalías para lograr trabajar en el tema de las identificaciones, ¿no? Entonces, ese fallo, ¿no? De ese liderazgo, pues, digamos, redundó en el detrimento propiamente de la comisión y de la posibilidad de que se convirtiera en ese espacio que iba a realizar, ¿no? Esa promesa de que ellos sí iban a realizar todas las identificaciones y bajo esa promesa, pues se destruyó todo el proyecto de lo que era el MEIF, ¿no? Entonces, pues resultó que pues no era por ahí, ¿no? Porque justamente pues sin las fiscalías realmente es imposible. ¿Por qué? Pues porque las fiscalías tienen la posesión, ¿no? Física de las personas fallecidas que están sin identificar, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo trabajas sin eso, no? O sea, ¿cómo haces identificaciones si no tienes los cuerpos de las personas fallecidas? Y por otro lado, pues la actual comisionada, ¿no? Que tiene pues ya aparentemente esta sinergia con las fiscalías y con las autoridades, pero no con las familias, ¿no? No tiene esta comunicación y esta sinergia con las familias. Entonces, sí es importante que se empuje un liderazgo que pueda lograr la sinergia de todo, ¿no? Interinstitucional, con las familias, con todos los organismos nacionales e internacionales que se requieran para trabajar en todos estos casos y estas problemáticas que son bien complejas, ¿no? O sea, hay ante esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué nos indica? Híjole, o sea, yo creo que podría, o ya te he contestado, creo que un poco, como especialista, ¿no? Cómo determinar que estás frente a esta dinámica de exterminio, pero como persona te puedo decir, pues es que, ¿cómo lo identificas? Pues el dolor que te genera, ¿no? O sea, verdaderamente es aberrante lo que está sucediendo y lo que ha sucedido durante tantos años en nuestro país, sin que realmente ni se detengan, ¿no? Los temas que a seguridad atañen, ¿no? Y sin que realmente se esté trabajando de forma adecuada en todo lo que tiene que ver con la búsqueda y la identificación de personas. Muchísimas gracias, Yadira. Yo creo que nos dejas claves importantes. Déjame nada más refrescar contigo si la frase es así o la estoy invirtiendo. Las familias deben acompañar a las autoridades y no las autoridades a las familias en los Es procesos de correcto. búsqueda. Eso me parece crucial porque efectivamente a lo largo del país las familias han decidido y han tenido que llevar sobre los hombros todo el impulso de la investigación
tanto en materia penal para rastrear en dónde está el perpetrador, la persona que secuestra, desaparece a sus seres queridos, más ubicar los espacios, localizar los espacios en donde ocultan los cuerpos, ¿no? Y las autoridades en muchas de las ocasiones, en muchas de las diligencias, llegan en sus camionetas y se quedan a esperar a que las familias hagan todos los recorridos Sí, y las sí, 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 prospecciones, sí. ¿no? Entonces, Sí, creo que esa es una aberrante. clave bien Ujú, importante, incluso para la defensa de sus derechos, ¿no? Y la correcto. exigencia del respeto a sus derechos. Ujú. Y todo este tema del registro me parece fundamental. Pensar el exterminio en términos sistemáticos, en términos de toda esta estructura y de todas las personas que participan, conceptualmente nos brinda un panorama, ¿no? Y por eso iniciaba con esta cita de Alejandra Guillén, que trabaja en Jalisco y que viene haciendo acompañamiento hace varios años ya, y además Jalisco, que tiene este espacio fronterizo con Michoacán, que es la Barca, y donde ya han hecho hallazgos desde hace varios años, 2012, 2013, y que además ha sido un lugar recurrente, ¿no? Es como un hueco que nos sigue llamando a mirarle constantemente, pero que sin embargo no hay un entendimiento de qué está pasando. Entonces está esta lógica de comprensión sistemática de cómo se tienen que articular tanto actores gubernamentales como policías o militares con el crimen organizado para generar estas maquinarias que podría ser un centro de detención clandestina, que puede ser estas escuelas de entrenamiento, que insisto, o las familias nos están insistiendo en estos días, ya estuvieron primero denunciadas en Tamaulipas, primero denunciados en Nuevo León, en Coahuila, en Veracruz, y México insiste en olvidar, ¿no? Estos hallazgos. Pero creo que esto que nos dices genera una nueva forma de mirar. Lo que sucede con un cuerpo hasta su destrucción en últimos mínimos fragmentos también es una intención de exterminio. Y creo que eso nos puede quedar como reflexión a todas, no solamente en el ámbito forense, sino para problematizar el tipo de entrenamiento que le están dando a quienes tienen las armas no legalizadas hoy en día, ¿no? O sea, desde dónde se relacionan con los cuerpos de las personas a las que desaparecen. Y ahí ya tenemos esto que tú bien llamas, es una dinámica de exterminio. No sé si quieres agregar algo, estamos justamente llegando a la hora para que cerremos el día de hoy. Pues nada más retomando esto que mencionas, es totalmente un hecho que nada de esto podría estar sucediendo a estos niveles que están sucediendo, porque Teuchitlán, independientemente de si sí es un campo de exterminio, si solo era el campo de entrenamiento, o sea, esto está sucediendo desde hace muchísimos años en muchísimos estados, en muchísimos espacios en nuestro país, ¿no? O sea, eso es una realidad. Y no podría estar sucediendo sin esta participación o sin esta omisión de agentes del Estado, ¿no? O sea, y entonces, en ese sentido, ¿no? Aun cuando el gobierno federal no tenga esta intención de estar desapareciendo personas, las desapariciones forzadas siguen existiendo en nuestro país, ¿no? ¿Por qué? Porque agentes del Estado, o sea, por definición, ¿no? Agentes del Estado siguen en colisión, ¿no? O siguen en omisión para que estos casos sucedan y sucedan a los niveles que suceden. O sea, no suceden nada más como algo aislado por ahí, o sea, suceden dentro de un contexto de organizaciones macrocriminales. Y entonces, bueno, pues hay que también, pues no perder, digamos, el ojo en ese sentido o no quitar el dedo de ese renglón. Y pues eso, reiterar la enorme importancia que existe en esta comunicación, este trabajo que se hace desde las familias, ¿no? Con las familias, pero que se tiene que hacer donde ellas sean quienes acompañen a las autoridades y no al revés, porque estos escenarios que tú mencionas, ¿no? Que me parecen horrorosos, en donde las familias están trabajando y las autoridades están en las camionetas, ¿no? Con el aire acondicionado, pues eh,
en algún punto yo también, de pronto he escrito, ¿no? Es que pareciera que hay una intencionalidad justamente, ¿no? De que los procesos no se hagan adecuadamente, ¿no? ¿Para qué? Pues porque pues a lo mejor encuentras el cuerpo, pero si no encuentras los elementos o si no procesas adecuadamente los elementos para determinar qué pasó ahí, porque esas personas que se encuentran fallecidas en los espacios de muerte son personas que llegaron ahí de alguna forma, o sea, alguien las llevó ahí, ¿no? O sea, no aparecieron en ese espacio así de repente como arte de magia, ¿no? O sea, alguien las llevó ahí y alguien a través de qué, de un proceso criminal, ¿no? Entonces, si no logramos esa reconstrucción y si no logramos obtener esos datos, pues los casos jamás se van a judicializar. Nunca vamos a lograr esa parte. Yo nunca he estado tampoco mucho a favor de esto que mencionan, de esta visión de las identificaciones masivas, ¿no? Y humanitarias, ¿no? Yo lo pongo entre comillas porque no me parece humanitario el que digas, bueno, sí, hago la identificación y no me importa, qué pasó, ¿no? O sea, si se judicializa o no, pues ya no importa. Lo que importa es que regresen porque es lo que las familias quieren. Y por experiencia, no sé si ya te ha ocurrido, ¿no? Pero yo por experiencia puedo decir, sí, las familias quieren encontrarlos, pero cuando los encuentran también quieren justicia. Y también quieren saber qué pasó. Y también quieren encontrar a las personas responsables de ese delito y de que su ser querido esté y haya llegado a esa situación. Entonces, no lo vamos a lograr si no procesamos adecuadamente los lugares y si seguimos permitiendo que las autoridades acompañen a las familias y no sean las familias quienes acompañan a las autoridades. El peso de las investigaciones y de los procesamientos debe ser de la autoridad. Muchísimas gracias, Yadira. Pues esperamos que sea de utilidad en estos momentos la conversación que hemos establecido. Esta es, insistimos, la primera de un ciclo cortito de 4 conferencias y la intención es esto, abonar con elementos de conocimiento técnico, de conocimiento migratorio, para ver otras aristas de la problemática o refrescar conocimientos que las familias ya tienen. Como bien sabemos muchas, las familias han tenido que aprender tanto temas de prospección, de excavación, de debido proceso, de cadena de custodia, por esta intencionalidad velada de que no haya un proceso de judicialización. Y ahí nos hace falta también darle la palabra a las familias para escuchar desde dónde se problematiza la justicia, porque la justicia no forzosamente es una sentencia condenatoria. Conocer la verdad de lo que ocurrió también es impartir justicia. Correcto. Generar condiciones para que no se reproduzcan este tipo de acontecimientos también es justicia. Y no solamente una sentencia condenatoria de 50 años para un posible perpetrador. Y decimos posible porque sin un debido proceso y un debido registro, pues tal vez no es esa persona la responsable de todos los eventos. Les invitamos a acompañarnos el próximo 1 de abril, que va a ser la siguiente sesión. Nos va a acompañar en esa sesión Yarima Merchan Rojas. Ella es coordinadora general de un colectivo que se llama Migrante 33 y la intención es escuchar también cómo hay temores de que circuitos migratorios cierren en este tipo de espacios. Tenemos todo un proceso de tránsito a través de nuestro país, somos vecinos de Estados Unidos y eso implica que personas de Centroamérica, de Sudamérica, atraviesen nuestros territorios en condiciones de gran inseguridad. Les esperamos por acá, 1 de abril a las 6 de la tarde. Te agradecemos infinitamente tu bondad y tu deseo de compartir, Yadira, y pues seguimos construyendo. Hasta la próxima. Gracias.